Hola, hola mi gente, bienvenidos. Este día domingo 7 de septiembre, empezamos el capítulo número 18 junto a María Compás. Ella es escritora y nos presenta su música alternativa que oscila entre el indie rap y el rap electro experimental, cuyo contenido es metafórico y reflexivo. Ella ha participado en diversos festivales en Chile, también México, Colombia, Alemania, España, Perú, Bolivia, Ecuador y también Argentina, además de diversas residencias y festivales. Cuenta con varios singles y dos discos. El primero se llama Contrafinal y el último Kinésfera. Ella tiene varios libros de poesía publicados con diversos reconocimientos. También tiene un primer lugar en concursos de Universidad Tecnológica y 4 premios más una beca. Eh, Ella tiene también 2 nominaciones con el último videoclip de su disco, su segundo disco, el Kinésfera, y una reciente gira por varias ciudades de México. Está acá en Arte de Cibel junto a HR, que es nuestra animadora acá del podcast. Le damos la bienvenida con esta introducción. Hola, hola mi gente. Vamos entonces con la autopresentación de María Compás. Hola, hola mi gente, ¿me escuchan? Sí, hola, hola, estoy muy contenta de estar aquí, de vuelta por el territorio, después de esas oscilaciones por tierritas mexicanas. Muy feliz. ¿Qué podría agregar a esa autopresentación? Que la convergencia entre la palabra y la música se han terminado volviendo un camino de vida. El rap ha sido un puente para ello y la experimentalidad libre, random, así que feliz de poder estar en esta conversa para compartir un poquito lo que ha sido este camino. Ya, genial. Entonces, mira, la primera pregunta hablas sobre eso, sobre tus inicios, el inicio de tu proyecto de María Compás, la fusión musical, pero también quizás si nos pudieras contar cómo partiste en el rap o la historia desde el rap en adelante hasta llegar a esta fusión musical que tienes hoy día, ¿cierto? Esta música experimental, ¿cómo la llamas tú? Cuéntanos un poquito de eso. Ujú. Bueno, ese concepto de música experimental lo fui acuñando porque otros le ponían esa denominación al tipo de música que hacía cuando me tenían que presentar o cuando se le estaba buscando un nombre. Y me ha ido haciendo sentido cada vez más en el camino en la medida en que no hay márgenes tan definidos ni claros, o sea, definidos y claros. Y mi relación con el rap se da de forma súper genuina, súper accidental cuando era más chica. A eso de los 12, 13 años yo empecé a escuchar rap a los 12. Llegó un demo al barrio entre las amigas con las que escuchábamos música de todo tipo. Nos hipnotizó la rima, lo mántrico del rap, la sencillez del rap en esos tiempos sobre todo. Y lo empecé a explorar desde la escritura, desde la música, o sea, haciendo rap a los 13 y me enamoré. Me hipnotizó esa práctica. Empecé a cantar de forma continua con un grupo de rap que se llama Esencial Maestría, un grupo de niñas, de preadolescentes del barrio. Lo sostuvimos ese grupo más o menos 5 años, hasta mis 18, de los 13 a los 18. Y me reencontré con el rap mucho tiempo después, 10 años después con la guitarra. Nunca dejé de explorar la música de un lugar muy autodidacta y genuino, sin ninguna pretensión. Me puse a explorar mucho más la escritura entre los 18 y los 28. Y ahí llega el rap, desde un lugar muy accidental y espontáneo. Y aquí estoy, incorporando otros elementos que han ido apareciendo en la ruta, entre ellas las máquinas, entre ellos las máquinas. Y la parte de la literatura, ¿cuándo empezó y cómo está eso? Bueno, gracias a la vida está bien ahora. Digo ahora porque estuve un periodo largo sin escribir textualmente. Digo esto porque yo siento que una cuando decide quedarse, o sea, más que quedarse, cuando decide un oficio
cualquier oficio artístico, cualquier oficio, pero sobre todo artístico, en este caso la escritura como un oficio, uno no deja de escribir cuando tienes un habitar escritural. Cuando hay en este caso, mi vínculo con la escritura es más desde la poesía o desde la prosa ensayística, entonces el habitar poético o crítico reflexivo es algo que me atraviesa cotidianamente, entonces nunca he dejado de habitar ese espacio. Sin embargo, la materialización de esas reflexiones o de esas preguntas poéticas y del desarrollo de esas preguntas a través de lo que entendemos como un poema, algo que no me he podido permitir porque he estado sin descanso, como sin una estación, como que he estado moviéndome demasiado el último tiempo y me he dado cuenta que me cuesta mucho escribir tranquila y ahondar en ciertos temas cuando estoy cambiándome de sillón o de casa o de ciudad muy seguidamente, aunque siento que amerita estar en un refugio, o para mí. Entonces estuve harto rato sin escribir y eso me tenía angustiada. Escribía canciones, pero siento que no es lo mismo. Y ahora volví a escribir, pues hace como 2 meses, así que ahí estoy escribiendo un libro nuevo que quiero desplazar al arte sonoro prontamente. Así que está bien esa relación y nace desde el accidente también. Desde el accidente creo porque estaba en el colegio y una profe empezó a presionarme porque no podía leer bien un texto, tenía como 8 años. Me hizo leer en público, o sea, como con los compañeros. Y como me trabé, me puse a tartamudear, me empezó a hacer bullying la profe. Entonces yo me replegué caleta, pues me puse súper nerviosa y tartamudeé el triple. Y me hicieron caleta de burla mis compañeras y llegué a la casa súper enojada. Entonces, y no conmigo misma, sino con la situación. Como que comprendí que era una situación descuidada. Entonces me puse a leer el texto, que era un poema de un tren, era un poema del abecedario. Entonces cada letra era una estación del tren. Y dije, ya, esta weá me la voy a aprender hasta que me salga tan fríamente que nunca más me van a volver a hacer bullying. Como que nunca más me van a huevear. Y de tanto repetirlo, todos los días llegaba a la casa y lo repetía varias veces, empecé a cantarlo. Y muy naturalmente. Entonces, en ese ritual empieza a aparecer un gusto por la melodía. Así que así se da la relación de escritura y melodía, música. Entonces, haciendo la línea de tiempo, parte la rima, ¿cierto? O sea, perdón, la escritura como poesía, después el rap, como rap puro y neto, y después esta parte como fusionar y elementos electrónicos con tu música y todo eso. Pero ¿de dónde nació la idea de fusionar las máquinas con el rap y hacer todo eso? O sea, más que nacer de una idea, nació una necesidad porque... o también de un accidente. No me voy a casar con esa palabra hoy día. Siento que me permite resolver ciertas cosas que me he venido preguntando hace rato. Yo tenía a eso como el 2017-2018 una especie de, no sé si llamarle proyecto, de idea, que tenía que ver con la poesía sonora. Había empezado a trabajar en escuelas haciendo talleres de poesía. Cachaba que los niños estaban en una situación muy sensorial, como para poder transmitir ejercicios que igual no es que te los impusiesen, pero eran muy parte de la rúbrica de la escuela y sentía que estaban en otro mood, pues, y la verdad es que yo como facilitadora de esos espacios me aburría mucho también traspasando contenido literario desde un lugar tan ajeno para un niño. Entonces me empecé a interesar a eso como el 2015, 2016 en la poesía experimental porque caché algunos formatos visuales de poesía visual. Dije, ya una de esas puede a las niñas estimularles más de esta forma. Y me puse a investigar y en ese entonces no había tanta información. Entonces, como soy media ñoña, empecé a insistir dentro de la info que había, y en el 2019 empecé como a investigarlo. Y todo esto en función de hacer clases, como de nutrir mis clases en la escuela. Y en el 2019 se me da la oportunidad de irme a México a hacer una pasantía
sobre poesía experimental con énfasis en la poesía visual y la poesía sonora. Y llegando allá se me da la mano de hacer una especie de pasantía al UNAM sobre un ramo que era en música y poesía. Y yo me había comprado un pedal, que no sabía ocupar, un pedal de voz, porque pensé que me iba a apañar para las clases, como para poder generar atmósfera. No sé, un amigo me recomendó, hoy te puede apañar tener un pedal de voz para abordar ciertos ejemplos y jugar con las niñas. Y resulta que salió la oportunidad de hacer una especie de pasantía artística en Ciudad de México en el 2019 y me pedían el desarrollo de una obra que fusionara 2 lenguajes. Y yo elegí poesía y sonido y trabajé con el pedal. Y ese fue mi acercamiento. Y desarrollé esta obra casi un año, que se llama Ruido Blanco en la Ciudad, que era una instalación poética sonora. Suena muy grandilocuente, pero era un trabajo muy sensorial. Y desarrollé este proyecto harto rato, pues como la exploración del sonido y de la palabra, desde un lugar bien arrinconado, que a rato dialogaba más con lo académico, cosa que me hacía harto ruido, y en paralelo ya cantaba las canciones como María Compás con guitarra. Y no me sentía en ningún lugar muy cómoda, como dentro de la poesía sonora o de esa exploración me sentía súper ajena, porque no quería dialogar con la academia, porque venía escapando de la academia. Y dentro del mundo del rap o del mundo de la música me sentía también ajena, porque tocaba con la guitarra y no me sentía del todo tan cómoda también. Y un día en pandemia, cuando empezamos a hacer live, cachaba que la guitarra sonaba súper mal, pues. Sonaba como el odio, porque yo tenía súper malos recursos. Entonces se iba mucho y tenía que ponerla muy cerca y saturaba. Y un día dije, ya no, estoy chata de tocar con la guitarra porque paso muchos malos ratos con el sonido. Y tenía este pedal y dije, ya, voy a hacer unos loops así muy chavos, así como unos loops muy, muy piñufla. Y voy a tirar los temas así, como para hacer más simple el formato. Y ahí empieza. Así empecé a incorporar las máquinas y hoy en día son mi casita. Me encanta. Sí, pues es el nicho que te representa ahora. Y mira, la siguiente pregunta voy a hacer la línea de tiempo aquí porque hablábamos en la presentación de tu primer disco que fue Contrafinal, ¿cierto? Y el último que fue Quinésfera, que se lanzó ¿cuándo? Se lanzó en vivo en el 2020, el 1 de septiembre del 2023 y se lanzó digitalmente en enero de este año. Un montón, sí. ¿Y qué pasó ahí con el lanzamiento? ¿Por qué se demoró tanto? O sea, yo me acuerdo de haberte ido a ver a la presentación de tu disco, ¿cierto? Cuando lo lanzaste en vivo en el Espacio Com. Y un disco muy bacán, que a mí me gustó mucho. Y después comentábamos de que se había demorado demasiado el lanzamiento. Yo no sé si tú, el proyecto de irte a México, ¿te fuiste para allá con el disco ya lanzado o a lanzarlo allá también? Uy, que todo fue como bien accidentado también, pues, y esa demora se dio por negligencia. Negligencia por parte del sello, entre comillas sello, que estaba a cargo en ese momento de distribuir el material en las plataformas. Entonces, claro, nosotros con Antis co-creamos este disco, o sea, yo participé horizontalmente con ella en la preproducción y Anti produjo el disco. Fue un proceso muy fluido y lo terminamos dentro de los plazos que teníamos prefijados y lo lanzamos el 1 de septiembre del 2023, esperando que el álbum saliera digitalmente, no sé, en octubre, noviembre. Y este álbum lo iba a distribuir, o sea, estaba a cargo de la distribución el sello de acá de Temuco que se llama Humo de Temu. Entonces pasó de que nosotros habíamos establecido una fecha de distribución y de lanzamiento digital. Y ellos se equivocaron. Entonces, mucho tiempo después, que fue como en enero del 2024, pues en 2023 puede ser, a ver, 2024, estamos en el 2025, ya. En enero del 2024
yo un día, revisando como que nunca me meto a ver las estadísticas y esas cosas ¿De Spotify? de Spotify, estos medios dominantes, pero se había dado la mano de irme a México y me estaban pidiendo como una serie de info como para armar una especie de portafolio, para presentarlo en un lugar que estaban interesados de contratarme para tocar. Y en eso, yo al revisar las estadísticas, veo que el disco se había subido erróneamente y que nunca se me comunicó, y durante 5 días estuvo en las plataformas y se bajó. Y el disco se subió con errores en la metadata. O sea, se subieron de los 7 temas, 2 con el nombre que no eran, con errores tipográficos, etc. Por ende, ese material no se pudo llegar y resubir. O sea, tuvimos que esperar mucho tiempo, y gracias a otra persona que me ayudó a resolverlo, a resolver el tema de la redistribución, es que pudimos lograrlo mucho tiempo después. O sea, todas esas negligencias que Oye, se produjeron por Y esas las malas negligencias prácticas. fueron de parte de la producción de Humo de Temu, ¿no es cierto? Claro, claro, porque Sí. ellos estaban a cargo de la producción, o sea, perdón, de la distribución del álbum, y no le hicieron un seguimiento adecuado, y tampoco me comunicaron de que había habido un error en la subida en cuanto a la fecha. Lo que pasa es que nosotros habíamos calendarizado una primera fecha, y esa fecha se cambió por un montón de vicisitudes contextuales, pero dejaron automatizada esa primera fecha. Esa fue la explicación que me dieron. Entonces no, como que es como haber puesto una alarma en enero, sonó la alarma en octubre, hicieron lo que tenían que hacer de manera muy automatizada, muy automática, y se les fue toda la replanificación que hicimos. Entonces fue un descuido no menor, y no solo eso, sino que el mayor descuido creo que tiene que ver con la falta de comunicación efectiva y cuidada de haberme comunicado: oye, ¿sabéis que subimos por error el disco? ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo juntas? Incluso incluyéndome a mí como la mediadora de esa situación. En cuanto a que yo era la responsable de ese proceso para con Anti, que es con quien lo co-creamos, Que producía, sí. y toda la gente que está involucrada, que era Caleta igual, en todo como el área visual. Entonces, bueno, para no extenderme más, fueron varios descuidos. Estos descuidos de metadata, lamentablemente, son bien difíciles de resolver. Así que por eso se demoró un montón, pues, por negligencia. Sí, eso está bien que se haga una programación, porque YouTube, todos los canales de YouTube trabajan con esa Spotify. manera. No, pues YouTube igual, por ejemplo, yo quiero hacer un live o quiero subir algo, le coloco la fecha, la hora y se activa, ¿cachai? Pero el tema fue negligencia de parte de los encargados de promover el material, ¿cachai? Y no hubo una comunicación en tiempo real, ¿cachai? Y eso, bueno, habla mal de la producción de Humo Temu, ¿cachai? Así que, pero por lo menos pudiste subir tu material después con harto retraso, pero se logró, ¿cachai? Sí. Bueno, entonces lanzaste el disco, ¿cierto? En las plataformas digitales hace poco, pero bueno, la siguiente pregunta, que habla sobre tu actual proyecto y los futuros planes. En este proyecto que estás ahora, que fue por lo que viniste a Chile, tengo entendido que es una residencia a nivel música que te Es ganaste. al revés. Sí, o sea, pero es al revés. O sea, la residencia me llevó a México de vuelta, Ah, ya. junto a una gira que o sea, se compatibilizaron ambos proyectos. Y quisiera agregar algo no menor. No menor, porque siento que igual es una posibilidad para muchas de las personas que nos desenvolvemos en este espacio autogestivo, Sí. que es de la música. Y es que cuando yo me encontré con este problema de la digitalización del disco, de la distribución digital, como tenía que irme a Colombia y a México a hacer varias fechas, lo que hice fue imprimirlo, pues, o sea, sacarlo en formato físico. Y ha sido bacán ese proceso, y me siento mucho más afín a la distribución física de la música, al contacto físico. A mí no me interesa la alcanzabilidad de una audiencia, entonces, o sea, generar una audiencia desde la lógica de la alcanzabilidad. Entonces ha sido muy bonito que ese accidente, volviendo a esa palabra
que parece que hoy tiene un lugar medio central, desde ese accidente encontrarme con una posibilidad de encuentro para con la gente que te escucha mucho más genuino y que pasa por la fisicalidad. Entonces el disco salió primero en formato físico y luego en formato digital, o sea, casi un año antes en físico. Y bueno, retomando eso, como yo tenía que difundir este material, o más que tenía, o sea, quería difundirlo, se me dio la oportunidad de volver a México por tercera vez dentro de un año, y esa tercera vez implicaba realizar una residencia artística bajo el programa de residencias de Ibermúsica, que es un fondo iberoamericano, una residencia de 3 meses y medio en una ciudad que se llama Colima, para desarrollar un montaje escénico en torno al setlist de este disco y de paso distribuirlo de forma física como en las fechas que se iban a tener, y en paralelo hacer esta gira musical por distintas ciudades de México difundiendo el disco desde la fisicalidad, desde el en vivo, desde el disco, desde el CD. Pero eso fue como un proyecto, así como un Fondar de Chile, o es algo Qué distinto. vergüenza. Sí, fue un fondar. Un O sea, sí fondar sé como, chicano. es como un fondar iberoamericano, digo vergüenza, porque ¿te acuerdas que estábamos hablando hace un rato? O nosotros, no, lo estaba hablando con Mía, con una amiga, antes de venir para acá. Voy a mencionar esto que me parece importante y se explica el por qué dije que vergüenza. Estábamos hablando en la micro de que ha sido súper loco el cambio que ha tenido el conservadurismo en Chile y las formas de legitimar la creación o los procesos creativos. Porque un ejemplo es que yo recuerdo que hace muchos años atrás, no sé, en el 2000, por ejemplo, 2010 o en el 2012, en el 2015 incluso, hacer un proyecto que implicase que estuviera el logo del gobierno. No sé, si tú publicabas un libro que tuviera el logo del gobierno, independientemente a si fuera un gobierno fascista o no fascista, o no tan fascista. Un libro, un disco, un vinilo, lo que fuese que llevase el logo, generaba mucho ruido, como que te deslegitimaba un poco dentro. ¿Se acuerdan de esa época? Era como traicionar a tus principios, po. Entonces daba Sí, a tu mucha pueblo. vergüenza, mucho resquemor, y mucha gente prefería no publicar en vez de publicar con un logo del gobierno, po. O bien yo me acuerdo que los logos, cuando ya estaba ahí muy falto de plata, y ya no te queda otra que postular un fondo para poder generar un montaje o poder publicar un libro, poder sacar un disco, ponía ahí como que simulaba y el logo lo ponía ahí bien transparente para que no se viera. O me acuerdo que uno lo ponía aparte como sticker. Eso mismo voy a decir ahora, ¿cachai? El sello de agua se creó desde ahí, ¿cachai? Para pasar piola. No. Claro. A mí lo que me pasa con el Fondar es que yo siento que, para empezar, son pocos los recursos, casi nada. Y con lo poco que es, te exigen demasiado. Y a esta altura, a esta fecha, te están exigiendo más que demasiado. Como Demasiado. es como casi imposible para algunos grupos, para algunos artistas emergentes. No sé, ya tenéis que ser nivel profesional para poder postular a un Fondar. Alguien emergente se ve perdido porque está muy como... Parametrizado. Sí, es como todo tan... No sé, es como que si tu Fondar lo tuviera que hacer un ingeniero y tú eres artista. ¿Qué hacías ahí? ¿Cachai? Y lo otro es que también entra ahí una competición. Mira, si no es malo, para mí no es malo, ¿cachai? Conseguir dinero para que tu proyecto mejore, todo eso está súper bien. Yo, si tuviera los medios, también lo haría. Pero siento que igual se entra en esta como competitividad con los pares, ¿cachai? Y que a veces hay grupos o artistas que se sienten como validados con el proyecto, pero ¿qué pasa con el que no ganó el proyecto? También viene el bajón de pensar, chuta, mi proyecto no es bueno, pero no es así, ¿cachai? El Fondar no es un medio de validación para tu arte, es una pequeña ayuda. Sí, pues entonces en ese sentido comparto lo que tú dices y me parece preocupante lo que se está dando en esos términos, porque pareciese que es un dispositivo de validación, pues. Y
Y en la medida en que no lo dialoguemos, en que no lo expongamos, en que esta codependencia en relación al Estado para poder expandir las posibilidades de difusión de un proyecto o de ejecución de un proyecto, sobre todo que implica, insisto, como niveles de producción mayor, como por ejemplo una gira, que es caleta de logística, es caleta de plata, un montaje que implica muchos recursos técnicos, mucha gente. Incluso un proyecto chiquito, un unipersonal de pequeño formato, igual puede implicar hartas manos. Entonces de pronto concuerdo con que la cantidad de los fondos que están disponibles no te alcanza a cubrir un proceso efectivo y digno. Yo creo que tiene que ver mucho esto con la dignidad. Claro, podéis con 4 palos, 5 palos cubrir un proceso de producción que además te exige preproducción, producción, postproducción, difusión, pero ¿cuánto va a ganar cada persona? Y esas son cosas que yo siempre tengo en consideración, porque no le voy a ofrecer una retribución a una compa que trabajamos desde la autogestión, no le voy a ofrecer la misma retribución que le ofrezco desde la colaboratividad y la autogestión, teniendo un recurso fondar, ¿cachai? O sea, me sentiría súper chanta si le ofreciera la misma cantidad de plata a una persona que me ha apañado en el proyecto desde la autogestión. Me parece porque es indignificar la medida en que debería ser todo lo contrario. O sea, en teoría la institución lo que debería hacer es poder apañar, dignificar el trabajo del artista, potenciarlo, y a tal nivel que te sientas con la confianza de contratar un equipo y poder pagarle bien y poder ganar tú también, porque si no es como cambiar tiempo por tiempo. Tiempo por tiempo. Y es mucho, sí, como decías tú al principio, uno termina trabajando el doble. De hecho, yo este año no postulé ningún cuadrarte, sí, pues, para poder cuadrarte con los dineros y todo. Pero mira, aquí en esta residencia que tú viniste a replicar a Chile ahora, ¿cierto? Que hiciste en Espacio Dragón, yo apunté aquí, dice que se trataba de poesía visual, poesía sonora, videomapping y cámara en tiempo real, que me llamó mucho la atención. Lo de la cámara en tiempo real, yo no sé si este material está en alguna parte como para verlo o solamente... Está en mi computador. Pocha. Me da cringe. Vamos a conectar acá el HDMI para... No, si está en el compu, va a salir en algún momento. Y es muy probable que haga una reversión de ese montaje ahora, pronto, en octubre, aquí, en Temuco. No puedo contar más todavía porque está en proceso. Estamos en diálogo. Es un espacio muy bonito que se va a aperturar en un festival que se va a aperturar en la ciudad. Y a lo mejor voy a tener la oportunidad de presentar, no sé si el montaje o parte del montaje, una readaptación del montaje probablemente, porque lo trabajé con una persona que está en México. O sea, el director del montaje está en México. Los asesores también son de allá, de las otras ramas, que fueron todo lo que tiene que ver con la visualidad, el banco de imágenes que generamos para la proyección del video mapping y todo lo que tiene que ver con la construcción del diseño sonoro. Entonces ahí estoy, pues como readaptando ese material, a ver qué pasa de aquí a principios de octubre. Y de todas maneras hay un material de lo que fue el estreno, pero lo tengo que editar. Tengo que darme el tiempo de editarlo, por eso no lo subí. Ese montaje es una presentación de tu disco. Es un montaje, claro, un montaje en torno al disco, a las 7 canciones. Se generó una narrativa escénica que incluyó videomapping. Dentro del videomapping había cámara en tiempo real. Fue una aproximación a esos recursos, fue una exploración que la idea es que detone una búsqueda en torno a esos recursos. Me interesa incorporarlo en el en vivo, pero desde un lugar autónomo. Es decir, me gustaría, ojalá a un mediano plazo, generar un formato reactivo de audio-imagen para autodispararme el mapping, para trabajar con otro tipo de software como el live coding, que es algo que estoy empezando a estudiar recientemente, que son software de codificación visual reactiva en relación al sonido y otras cosas, e incorporar la cámara
Entonces esta residencia fue una aproximación a sus recursos. No es algo, o sea, es eso, es una aproximación y algo que hay que seguir de todas maneras desarrollando. Y para eso me gustaría seguir trabajándolo con otras personas y me encantaría que fueran personas del territorio. Y en futuros planes, me contabas que estabas planeando un disco nuevo, ¿cierto? Que va a tener la base en el libro o cómo va a ser el proceso. Voy a contar una infidencia. Esa no se va a enojar, persona involucrada que está con quien estamos produciéndolo. En 2 días y medio, una puede llegar a ser tan loca a veces, o sea, no loca, pero tan optimista. Nosotras, en 2 días y medio pensábamos grabar 13 temas. Y no solo grabarlo, producirlo, o sea, no sé qué nos pasó, fuimos tan entusiastas. Bueno, 4, en teoría eran 4, pero sabíamos que se iban a reducir a 3 o 2 y medio. Así que fueron 2 y medio, trabajamos full time, día 10 o 10, 11 de la noche, parando para comer. Y empezamos hace muy poquito a grabar y a producir. Bueno, finalmente ya pensamos, va a ser un acústico, guitarra. Yo le dije, no, quiero hacer un EP muy genuino, sencillo, que tenga guitarra y temas que son parte del camino, pero que han quedado ahí como medios arrinconados. Entonces si son pocos elementos se puede sacar, porque si hay una producción más completa, es brígido que lo saquen en 2 días y medio. ¿Cachai? Sí, pues entonces creíamos que iba a ser un poco ese el panorama. Pero la persona con quien lo estoy produciendo me dijo, o sea, me invitó a que nos diéramos me encantó ese sampler. Eso es parte de los efectos. Es parte de los efectos. Me invitó a que nos diéramos la posibilidad de explorar, pues, y me dijo eso y yo dije, ya, porque estábamos un poco limitadas por los recursos. Entonces yo dije, ya, bueno, si tenemos la mano de meter por ahí unos bombitos, unas cajitas, unos foles, unos samplers, unos sintes, ya, pues, que le hace la agüita al delfín. Así que nos atrapamos, pues entramos a ese laberinto y finalmente va a ser un EP, lo pensamos como un LP de 13 canciones en 2 días y medio, que va a terminar siendo un EP probablemente de 6-7 canciones, que no va a ser solo guitarra, sino que va a tener otros elementos que he ido explorando desde la digitalidad, así que va a salir en octubre, pues pronto nos pusimos la tarea de trabajar full time, así que ya en 2 semanas más me encierro de nuevo, nos encerramos de nuevo las dos a producir ahí, a ver qué sale. ¿No se puede decir el nombre de la persona? ¿No puede haber un spoiler? Sí, ¿Un sí, spoiler? se puede decir. Sí, se llama Wally. Es de Santiago, una persona bacán. Me genera mucha confianza trabajar con ella. Me recuerda mucho el proceso que tuve con Anti, que fue un proceso muy bonito, muy cuidado, que fue la persona con la que trabajé el disco anterior. Es de la zona norte de Santiago, de Cerro Navia. Así que estoy pasando harto rato por allá, por Santiago. Y eso, existe la posibilidad alta de irme a México, pues de volver. Siempre ha estado en mi panorama volver. Empecé a darle lugar a esa posibilidad el año pasado, volví 3 veces. Me fui la segunda vez muy convencida de quedarme. Viví todo en 2 meses, todo. O sea, todo en términos simbólicos. Términos de vida personal, vincular y artístico. Un país ha sido un territorio muy noble, que me ha hecho sentir digna como creadora, como humana. Y esa dignidad te contagia un entusiasmo y cuesta mucho renunciar a la posibilidad de sentirte humana en un territorio tan complejo como en México, tan difícil como en México. Sin embargo, hay cosas que en Chile a mí me cuesta encontrar, pues que tiene que ver con ciertas ternúricas verdades, que tiene que ver con cotidianidades, como que ahí hay una cotidianidad que a mí me acomoda, que siento que se acerca un poquito a o que se acerca a la cotidianidad del sur. Yo soy oriunda de Santiago, me vine al sur porque ando siempre buscando eso, pues. Y esa temporalidad de México a mí me gusta.
Y por temas de migración, o sea, como de asuntos que tienen que ver con los procesos migratorios, que estoy barajando la opción de volver bajo otra condición. Y eso va a tomar un poco de tiempo porque los trámites son largos. Y voy a volver tal vez en febrero a unas actividades. Y voy a estar oscilando, y ya definitivo, si es que me voy, va a ser el otro año en agosto. Ya, muy bien, pero para los que están escuchando, bueno, María Compás es chilena, ella vuelve a México, ha retornado varias veces, pero como dice Yapu, siempre vuelvo. Me Oye. encanta esa canción. Sí, es muy bonita. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Dónde apunta tu proyecto musicalmente y personalmente? Musicalmente, que nos puedas contar como si hay alguna meta que quizás tengas con este nuevo disco que te planteaste y la quieras cumplir, o si es algo más libre que quieres expresar, no sé, como más genuino, o tienes alguna meta, o lo estás haciendo solamente por hacerlo, como por lo sentiste y lo quiero hacer. Y personalmente, ¿dónde apunta el proyecto María Compás, en el sentido de como el corazón? Pues qué parte está llenando esta música que estás haciendo ahora, si estás cómoda o no, si quieres fusionar con otra cosa quizás más adelante. Eso. Sí, tengo una meta. Tengo una meta con este disco, y es cerrar procesos. Quiero cerrar muchos procesos que siento que han quedado truncados, y dentro de esa como dispersión de ciertos procesos de vida en torno a lo musical y literario, que tiene que ver con múltiples negligencias que no han pasado por mi voluntad, es que siento la necesidad profunda de cerrar procesos, de entender que es parte también del camino enfrentarte a esos relieves, y a partir de esa experiencia ir tomando agencia también, como de tus propios procesos. Y mi forma de tomar agencia, mi forma de gestar una autonomía dentro de mis procesos creativos tiene que ver con la honestidad. Trabajar con las personas justas, en el sentido de encontrarte con la gente que a los chilenos, que te dé buena espina, y no solo que te dé buena espina, sino que en el camino te dis cuenta de que realmente se coordinan las éticas, se coordinan las formas de trabajar, se coordinan muchas cosas. Son muchas cosas que tienen que darse. Al mismo tiempo es poco. La transparencia, el respeto. La transparencia, el respeto, el cuidado, el cariño. El cariño, a mí me cuesta mucho crear desde un lugar que no sea así. Y en ese sentido hay una meta que tiene que ver con cerrar procesos y con determinar, como decirle, como una especie de declaración de principios al mundo, de si no es desde este lugar, entonces no. No me interesa responder una métrica que no me pertenece, responder a modos de trabajo que no me hacen sentir, que me hacen sentir cansada. Entonces la meta de este disco es poder compartirle a la gente un lugar de mí que siento que ha estado un poco arrinconado, que tiene que ver más con la palabra, que tiene que ver más con una sensibilidad que viene de una grieta. Es un disco súper íntimo, es distinto a lo que hice antes, al mismo tiempo se parecen mucho también. No, yo siento, bueno, igual lo conversábamos, pues como la libertad de hacer algo, ¿cierto? En el tiempo que a uno le acomode, como la libertad de decir lo que tú quieres hacer sin fecha, sin monto, sin metas impuestas que te estén como apresurando a cumplir, sino que simplemente cumplir contigo y cumplir con lo que te nace hacer nomás, pues, que igual es bonito. Y con tus pares también, o sea, con pares, con sí. la gente que te ha acompañado en el camino, sin esperar nada. Yo siento que eso es lo que a mí más me entusiasma, ser fiel a mí misma y cuidar los vínculos virtuosos que puedes tener con la gente que te va y con la que te vas encontrando en el camino musical, que es el camino artístico, que es caleta y en la vida. Entonces, por ese amor es que me interesa seguir sosteniendo el oficio. Y respondiendo a tu segunda pregunta de la pregunta, siento que
me siento, valga la redundancia, en el momento más cómodo y feliz del camino. Muy cansadita. Muy cansada, me siento muy cansada. Igual la gira fue dura, cargar las máquinas, yo soy chiquita, entonces las mochilas, las maletas, los cables, el montaje rápido, el desmontaje rápido, todo rápido. Fue agotador, pero pese a ello me siento muy feliz porque siento que estoy siendo justa conmigo en el sentido de cómo quiero vincularme con el mundo desde este lugar que es la música y con mis pares. Y a mí me interesa compartir, pasarla bien, ser cariñosas, hacernos naná y jugar. Si no es así, prefiero dedicarme a otra Con cosa, todo a su ser ingeniera. ¿cachai? Para disfrutar la música al máximo con los pares. Ya. Vamos con la pregunta sorpresa. ¿Cuál es la diferencia musical y cultural con México? Pero, bueno, sí, musical hay mucha y cultural también. Pero, bueno, igual quiero que como que nos brevemente nos cuente un poquito como de esa diferencia que hay entre Chile y México musicalmente y culturalmente, pero me gustaría más que ahondaras en la perspectiva como mujer. Si se integra más, menos, porque considerando que igual México es un país machista, no sé si tanto como Chile, menos, más, no sé, ahí nos puedes contar tú qué es lo que pasa. Ay, es que el machismo es tan transversal, opera de distintas maneras en todos los territorios, pero opera igual y con una profundidad enorme. Opera con otro idioma nomás. En otro, claro, es otra idiosincrasia, nomás, otra nomenclatura. Es difícil la pregunta porque siento que dentro de México, no siento, igual es algo súper real, fáctico, que lo hablé con mucha gente de allá y con gente migrante de Sudamérica en México. Y dentro de México hay muchos Méxicos, O sea, Ciudad de México es súper distinta, las dinámicas son súper distintas a las de Guadalajara, son súper distintas a las de Jalapa, son súper distintas a las de Colima, son súper distintas a las de Michoacán, etcétera. Es un país muy diverso y cada territorio tiene su lenguaje, su dinámica, su forma. Yo creo que la inclusión de las mujeres y disidencias dentro de los terrenos de la vida, no solo artístico, sigue siendo muy, muy, muy compleja, muy limitada. En ese sentido siento que es un país que tiene limitancias un poco más profundas que Chile, tal vez que Sudamérica. Es muy paradójico. Yo he tenido mucha suerte, me he sentido muy integrada en todos los territorios en los que he estado, me siento muy afortunada por ello, muy agradecida, pero eso no me hace no ver la gran problemática que hay en torno a la inclusión de las mujeres y disidencias dentro de la vida, de la existencia. Es un país muy machista, es un país con una diversidad cultural y por ende musical muy grande. O sea, te puedes encontrar con muchas mixturas, hay mucha predominancia en el folclore, sobre todo en los lugares que yo estuve más tiempo, que fue en el estado de Colima. Entonces pasé mucho rato ahí en la ciudad de Colima, que es del estado de Colima, Manzanillo. Me moví mucho por ese sector más del trópico, que está relativamente cerca de Guadalajara, y es súper distinta la dinámica porque es muy tradicional. Entonces el folclore tiene una fuerza gravitacional importante y en ese sentido todo lo alternativo tiene un lugar pero muy de nicho. Ahí prima mucho más el folclore y el jazz, tal vez tiene un poco de lugar. En cambio, si te moví un poquito más hacia Puerto Vallarta, que es un lugar más gentrificado, es más turístico, lo alternativo tiene mucho lugar, la electrónica, hay mucha diversidad musical, mucho más contemporánea, porque hay mucha influencia europea, mucha influencia gringa, entonces también es una problemática. Sin embargo, es un ejemplo, o sea, lo planteo como un ejemplo, y si vais para el centro, Ciudad de México es otro México y ahí hay lugar para todo y al mismo tiempo. Sí. Oye, pero México se podría comparar con lo que es Chile. Por ejemplo, Chile bueno, es un país largo, ¿cachai? Extenso, pero tenemos el sur que es totalmente diferente al norte y la zona centro también, ¿cachai? Allá México tiene otra estructura, es mucho más grande, pero se compone igual, similar, ¿o no? Desde mi subjetividad, de mi mirada y mi experiencia, no, completamente diferente. En la parte musical, porque igual la otra vez lo conversábamos de que él no es bienvenido en México
¿Cómo te ha ido a ti? Pues igual hay una comparación pues, entre el lugar que está y Chile o la ciudad de donde vienes tú. Es que insisto, yo voy a hablar de mi experiencia. Tal vez podría hablar desde la experiencia de amigues, músiques chilenes que han migrado y llevan un rato allá. Algunos de ellos vinculados al rap, otros a la música experimental, otros al indie. Y todos tenemos una experiencia parecida. Nos sentimos muy agradecidos, sentimos que claramente hay oportunidades mayores. Bueno, México es un país muchísimo más grande, tiene muchísimos más recursos, o sea, son fondos más dignos. Ellas como mexicanas, esto lo digo desde, insisto, la experiencia acotada que yo tuve, porque no puedo hablar de un país, que es una wea muy ingrata, pero de la experiencia que he tenido trabajando con otros artistas de allá, incluso en situaciones donde han habido platas públicas mexicanas. Son fondos completamente distintos, son recursos completamente distintos, las barreras son menores, o sea, yo siento que Chile es un país muy obstaculizado, pero si empezamos a calar hondo, el otro día me decían una compa, Chile en relación a Argentina, en relación a Perú, en relación a Bolivia, está mucho avanzado en sus políticas públicas culturales y puede que sea así, pero y no quiere decir que México, que la política cultural, que la política pública sea suficiente, pero une como chilena que está tan precarizada, insisto, en mi experiencia y la de mis compas migrantes allá, músicas, es un paraíso, o sea, está mucho más dignificado. O sea, a mí me pagan en un bar, pasándola pésimo tocando, me carga tocar en bares, pero me pagan 4 veces más de lo que me pagan acá allá, o te pagan. O sea, aquí casi por vitrina, todo es por vitrina, o son Sí, unas retribuciones, pero que yo de verdad me pregunto qué onda, así como, de verdad. O sea, yo prefiero mucho más en ese sentido trabajar desde la autogestión. O la autogestión también está súper como constreñida, hasta como muy apagada porque hay mucha desilusión, pues sí, lo que vivimos como país después de todo lo que pasó en el 2019, toda la expansión y repliegue desde el fascismo y pandemia fue terrible, pues entonces estamos súper drenadas, no tenemos esperanza como país desde ningún lugar, pues menos de la cultura, o sea, hay resistencia y hay una cierta esperanza, pero u optimismo. hay trabajo. Entonces, bueno, hay trabajo en el sentido de que hay voluntad. Pero bueno, yo siento que México es un país que sin duda te ofrece más oportunidades, te ofrece más dignificación, hay más calidez. La gente que va a escuchar y va a compartir, va a cotorrear, va a pasarla bien, no te va a juzgar, no a ti, sino como no va a juzgar la situación. El chileno tiene esta etiqueta de que es chaquetere, somos chaqueteros, Sí, Chile es y así. es verdad. O sea, somos como muy buenos para, ¿cómo es el dicho de contar la paja en el, ¿cómo? Para mirar, Para mirar la paja en el ojo ajeno, Eso. ¿no? Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, y allá Poco autocrítica. en México, ¿importan los números o no? A la hora Menos que acá. de presentarte No en un lugar y decir, yo quiero tocar mi música. No tanto. Yo tuve la gran fortuna de haber sido hackeada. Hackeada. Claro. No, pero que fui hackeada de varias cosas. Me derribé varios preceptos. Se diluyeron varias cosas que venía cargando que no me pertenecían. Entonces, en ese sentido, fue un formateo total. Pero en términos concretos me hackearon la única red social activa que yo tenía y yo nunca fui tan amiga de hacerme un Instagram, nunca fui tan amiga de tener una red social. Yo era de las personas del Facebook que tenía fotitos de perritos, nombres random, ¿cachai? No me gustaba alimentar ese espacio. Y cuando empecé con lo del proyecto musical tenía una amiga, mi amiga del grupo de rap de la adolescencia. Me insistía desde su intuición y su sabiduría a tu Instagram, bueno, yo no, bueno, no. Me hizo el Instagram. Ella tenía mi clave, ella me motivaba, yo era súper floja con lo que. Y lo hice, pues, en el 2019. Y me fui para México ese año y empecé a gestarlo, pues, como alimentar la red. Y lo sostuve por condición, porque acá en Chile
no sé, bueno, ahora han flexibilizado un poco con eso, pero te pedían, te acordás, bueno, todavía, pues ya, tu red social. Y importaba más o menos cuánta Sí. cantidad de seguidores teníais. Teníais menos de 1000, o sea, olvídalo, si teníais menos de 2000, podría ser 3000, ya, quizá 4000, por ahí vamos. Entonces, y depende, o sea, habían cosas que menos de 10.000, olvídalo, y así. O sea, el número tiene un peso importante en este país y eso responde a una situación cultural, económica, que no solo tiene que ver con la música. Y me hackearon estando... O sea, yo me tuve que volver a hacer una cuenta después de un mes. Obviamente no tenía ganas de hacerme una cuenta nueva. Y partí teniendo 2, 3 seguidores. Después de 5 años teniendo una red social que me generaba un peso enorme. Y yo dije, callé, pues me quedé sin pega. O sea, después de esto ya no voy a poder presentarme en ningún lugar, no voy a poder postular a nada. Y mágicamente a las 2 semanas pude volver a tocar, estando allá. Nunca dejé de tener pega. No ha sido fácil, pero nunca ha sido un tema el número. Y en ese sentido también hay dignidad. Y a mí me ayudó mucho esa situación, como a entender que uno no deja de ser dentro de un ecosistema musical por no tener una red social. Y me encantaría incluso en un momento llegar a no tenerla. Es mi meta, es una meta. Desaparecer para aparecer. ¿Cuáles son tus referentes musicales? Escritores, no sé, algo que nos puedas compartir de la música que escucha María Compás. Hoy, yo tengo una mente media caótica en esos términos. Bueno, varios, pero... ¿O qué otro- rap, claro. te gusta? Sí, pues el otro día trabajando en este nuevo disco hablábamos eso con Wally, de que mi mente es caótica pero ordenada, como dentro de su caos hay un orden, hay un esquema, Estructura. hay una estructura. Yo soy Libra, ascendente Capricornio, entonces toda esa dispersión al tiro busco fijarla. Menciono esto porque mis referencias musicales y literarias son súper diversas. O sea, escucho desde Laza de Cela, que es una de mis grandes referentes, la conocí a eso del 2004, 2005, Enrique Morente, un flamenquista español. No, Laza de Cela es una música que partió a otros mundos, muy joven, que es mitad canadiense, mitad gringa, si no me equivoco. No, mitad canadiense y mitad mexicana, qué ingrata. Y así, o sea, desde ese lugar a, no sé, Gata Katana, Gutan, que lo hablábamos hace un rato, que lo escuchaba cuando chica, o sea, cuando chica escuchaba como un rap pues, como súper tradicional y de la época, no sé, partí escuchando los referentes muy, muy icónicos de cuando éramos chicas. Pues, ¿qué es lo que te llegaba en realidad? Porque cuando me preguntan, dale, para Sí, tu po. primera referencia de rap, es que tampoco tenía ahí la mano para explorar mucho. Pues, como a mí me llegó un cassette de Los Panteras Negra, Sí, a mí igual fue el primer caso que me llegó ¿Viste? de los Panteras Negras. Claro, y Sí. si te gustaba o no te gustaba, es que no pasaba tanto por el gusto, pues como lo que había, y era un gesto Sí. político escucharlo y Sí. sostenerlo y Aprenderse los temas. Era el Spotify de la época, el cassette. Sí, el Sí, cassette, pues. sí. Y los demos de los grupos de los cabros del barrio. Y digo cabros porque casi no habían cabras y ni cabres, menos cabres. Pues entonces sí había, o sea, siempre han habido, pues, pero estaba muy arrinconada. Entonces, al final lo que escuchaba yo, me imagino que la situación tuya, y lo hemos hablado, creo, ha sido similar, era lo que te llegaba. Y nos compartíamos el CD, nos turnábamos los CDs, pues, hacíamos vaca con las chiquillas, me acuerdo. Y después se pirateaba. Costaba 500. Repartir. Claro, entonces cada una ponía 100. Entonces compramos el CD pirateado y lo turnábamos. Entonces una semana uno, una semana... ¿Ustedes también hicieron eso? También. Y así yo llegué a la Ariana Puello, porque la fuimos a ver juntas hace unos sí, años po. aquí en Temuco. La pasamos muy bien. Nos Sí, sacamos una foto fue con muy Ariana Puello. bueno. Ari, pues, la conocimos ahí cuando era Ari. Fue uno de los segundos cassettes, o tercero que me llegó. Entonces, bueno, yo tengo un campo referencial medio disperso, amplio, no sé, se le puede poner distintas categorías. Me gusta mucho la cantautoría, me gusta mucho el rap, me gusta mucho el flamenco, me gusta mucho la música electrónica experimental, me gusta el pop, es muy diverso, me nutro de todos esos lenguajes. Y... ¿cuál era la otra pregunta? Si tenías algún referente en escritor, poeta, sí, literario. Sí, muchas. Bueno, siendo así como súper figurativa.
Un gran referente es súper cercano, un familiar. Yo me motivé mucho por la escritura poética por mi abuela, porque ella es hermana de un poeta chileno medio canónico, pero escondido, que es de la generación del 38 más o menos. Se llama Humberto Díaz Casanueva. Él era muy amigo de Gabriela Mistral, estudió mucho la corriente surrealista, estaba muy empapado por las vanguardias de esa época, muy empapado por las vanguardias del siglo XX y cuando tenía 13 años mi abuela me leyó unos poemas de Humberto Díaz Casanueva, que era su hermano, y yo no entendí nada porque era muy complejo, muy simbólico, muy existencialista, y lo volví a leer a los 18, un libro que se llama Requiem, que lo prologa Gabriela Mistral. Y es como mi arcángel. No sé, Humberto Díaz Casanueva es un arcángel. Y así hay muchas poetas latinoamericanas. Me siento muy empapada por la poesía latinoamericana. Siempre estoy volviendo a las mismas referentes. No sé si es por flojera o por adicción. Y esos referentes son como la base de uno, ¿cachai? Como la esencia, ¿cachai? A los 18 años leer el libro que te leía tu abuela es totalmente distinto, es otra visión y es entender realmente el mensaje, ¿cachai? Entonces por eso que eso se arraiga en ti como parte de la escritura y la poesía, ¿cachai? Sí, a mí me interesa mucho el diálogo de la tradición con la fuga, con la contemporaneidad desde ese lugar. La tradición es algo que... La tradición es algo que me gusta mucho sostener. De hecho, creo que grandes referentes de mi camino musical son cantautoras y cantautores muy de la tradición. Sí, ¿no? Estamos aquí, ¿sí? Vigente en Arte Decibel, volumen 18, junto a María Compás, y estamos acá ya con el final de este podcast, de este capítulo, así que damos la despedida en el live directo del canal de Instagram. Sí, de manera excepcional lo estamos haciendo el domingo un poco tarde, pero igual va a quedar el capítulo en YouTube, como siempre. Se va a transmitir ahí en la semana para que lo vean, lo compartan. Tuvimos una conversación larga, ¿cierto? Desde los inicios hasta lo actual, lo que se viene, los proyectos de María Paz, la historia del disco, su paso por México, ¿cierto? Las diferencias culturales, musicales, un capítulo muy bueno para que lo vean y lo puedan escuchar también con calma, conocer un poco más de la historia de la hermana. Y ahora el micrófono es tuyo, pues, si le quieres mandar saludos a alguien, despedirte, a conectar Chile, con alguien. Uy, saluda a tanta gente. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de estar en este espacio con ustedes, que hemos tenido la oportunidad de conocernos en estos años, de crear juntos. Estoy muy feliz de que puedan sostener este espacio de conversación, así que aguante a este podcast, Arte Decibel, aguante a toda la gente del territorio, de Temuco, de la Araucanía, de todos los rinconcitos de la Araucanía, que están haciendo el aguante en estos tiempos, donde la resistencia amerita un nivel de determinación cada vez mayor, así que estoy muy feliz de estar acá de vuelta, después de esos pasos por otras tierras y reencontrarme con tanta gente honesta y amorosa y hermosa de la Araucanía. Así que eso, un saludo para todas las que acompañan desde el corazoncito. Gracias, chiquilla, por esta conversa, por estar aquí. Ha sido un gusto igual volver a encontrarnos, a vernos acá y disfrutar de este capítulo, ¿cachai? Acá en Arte Decibel junto a HDR. Así que ya estaríamos cerrando este capítulo con nuestro... Sí, nos vamos con un tema FEAT que tenemos para mi próximo EP con María Compás, que se llama... Se me olvida el nombre. Ya le encontramos nombre en el capítulo. Teníamos 3 opciones. La opción 1 era ternúrica, ¿verdad? La opción 2 era compatibilidades. No. Incompatibilidad, que es demasiado complicado. Incompatible, la tercera, incompatibilidad. Y se quedó en incompatible. Sí, hicimos una votación, un ranking y con todos los mensajes que llegaron quedó
Incompatible. Aquí va. Entonces, nos vamos a despedir con Incompatible, HDR Fit María Compás. Sí, gente, así que nos despedimos de este Nos capítulo. despedimos ahora. Chao, 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 mi gente. Yo quiero ser a veces como un agujero donde quepan sonrisas también, la frialdad, todo mi fuego, donde nadie se quede mirando cuando a veces lo espeso es ligero. Yo quiero ser, yo quiero estar y no esconder cuando acabe este juego. Yo no quiero separar lo que la mente dicta al cuerpo, sentir, vivir, ser frágil para poder encerrar al infierno. A veces nos detenemos y las tristezas llegan al vuelo. A veces la vida va rápido y las penas pasan como en un sueño. Mi cuerpo ya está cansado de cargar con tan secreto, pero el estigma de la sociedad lo hace difícil, no muestro mi miedo. El mundo no hace inhumano, caminamos y no la lloramos. Nos paramos cuando todavía estamos en el suelo con golpes estampados. Que la muerte no les conmueve, que la poca empatía los mueve. No hay tiempo para mostrarse, para sentirse, para ser libre, porque la máquina aplasta. El ser artista a veces no basta. Liberamos con poesía, pero se duerme lo que nos desarma. Ay, yo quiero ser a veces como un agujero donde quepan sonrisas también, la frialdad y todo mi fuego, donde nadie se quede mirando cuando a veces lo espeso es ligero. Yo quiero ser, yo quiero estar y no esconder cuando acabe este juego. Ay, yo quiero ser a veces como un agujero donde quepan sonrisas también, la frialdad y todo mi fuego, donde nadie se quede mirando cuando a veces lo espeso es ligero. Yo quiero ser, yo quiero estar y no esconder cuando acabe este juego. Quiero sentir, quiero vivir, quiero morir, quiero ser libre, quiero ser música y silencio, quiero ser cielo incompatible. Quiero sentir, quiero vivir, quiero morir, quiero ser libre, quiero ser música y silencio, quiero ser cielo incompatible. Silencio, 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 silencio. Incompatibilidad para desencajar de toda la jaula, morder una a la celda, morder hasta desamarrarla, retornar a mi energía no domesticada, gritar ser el animal que guía cada una de mis pisadas, pisoteada muchas veces por los que me dieron calma, falsa alarma que no vi por confiar en quien amaba, ábranme todas las puertas, cerras por pueril venganza, antes que la escopeta de mi voz cobre su fianza. Ya no más calla en el pecho, llevo una firme balanza, la templanza no me la han quitado ni el brillo de mi andanza, y aunque la traición me cansa, tengo la habilidad de gritar con el silencio y levantarme una vez más. Mi fuerza es la fragilidad que entrego, lloro pa' brotar. Es que entre tanta maleza, tanta mierda iba a cuidar, atenta siempre pa' cuidar mi ternúrica verdad. Es de fundirme con la tierra y revolcarme en su humildad. Corro por el bosque me alcanza, un puma que muestra su garra cuando la esperanza se estanca y el propósito se te desgarra. Corro sin prisa y el humo humecta todo mi samsara. Respiro lento y asumo que el hollín humecta mi cara. Ay, yo quiero ser a veces como un agujero donde quepan sonrisas también, la frialdad y todo mi fuego, donde nadie se quede mirando cuando a veces lo espeso es ligero. Yo quiero ser, yo quiero estar y no esconder cuando acabe este juego. Ay, yo quiero ser a veces como un agujero donde quepan sonrisas también, la frialdad y todo mi fuego, donde nadie se quede mirando cuando a veces lo espeso es ligero. Yo quiero ser, yo quiero estar y no esconder cuando acabe este juego. Quiero sentir, quiero vivir, quiero morir, quiero ser libre, quiero ser música y silencio, quiero ser cielo incompatible. Quiero sentir, quiero vivir, quiero morir, quiero ser libre, quiero ser música y silencio, quiero ser compatibilidad para desencajar toda la jaula. silencio, silencio, Compatibilidad para desencajar de toda la jaula. silencio, silencio. Compatibilidad para desencajar de toda la jaula. Silencio. Estás escuchando Debe Radio Streaming.